Thank you very much. Muchas gracias. Ya me han presentado, soy Young-Sub Choi. Soy investigador y trabajo en el Instituto de Investigación Coreano, financiado por el gobierno coreano con la participación del Ministerio de Trabajo y de Educación. Nuestro instituto es responsable ante la oficina del primer ministro y tenemos que dar consejos a los distintos ministerios en relación con la FP. En primer lugar, quisiera agradecer a los organizadores de este evento por haberme dado la posibilidad de expresar mis opiniones acerca de este tema. No estoy seguro si yo soy la mejor persona para compartir las experiencias de Corea del Sur, pero voy a hacer un intento. Voy a hacer un intento de explicar los desafíos que tenemos en nuestro país y los intentos de superar los problemas y desafíos que estamos haciendo. Mi presentación se titula ¿Cómo fortalecer la relación entre el desarrollo y la utilización de las competencias? Y mi presentación se centrará en estos distintos pasos. En primer lugar, haré un breve repaso a la situación del mercado laboral juvenil en Corea. Luego entraré en más detalle acerca de los desafíos y los logros del sistema de competencias de Corea del Sur. Hablaré de cómo restaurar un círculo virtuoso de competencias en Corea del Sur y luego unos casos de formación en competencias para poder fortalecer la competitividad de las pymes y resumiré la presentación con unos comentarios breves finales. En primer lugar, el mercado laboral juvenil de Corea del Sur. A primera vista, puede que piensen que el sistema de competencias de Corea funciona relativamente bien, ya que los alumnos coreanos muestran un rendimiento académico impresionante, tal y como podemos apreciar en los resultados de las pruebas internacionales de rendimiento escolar. En el 2012, los alumnos coreanos llegaron en quinto lugar en las pruebas de matemáticas, lectura y séptimo en ciencia. Y de eliminar o de dejar de lado Shanghái, Hong Kong y Macao, que son pequeñas ciudades, los alumnos de coreanos habrían llegado tercero y quinto, respectivamente, en esas asignaturas. Además, hay un nivel de progresión de los alumnos de educación secundaria hacia la educación terciaria del 70,7%. Adicionalmente, el nivel de paro entre los jóvenes es también bastante bajo, menos del 10%. Así que podemos decir que las tasas de paro en Corea del Sur no son tan graves. Sin embargo, si miramos otras cuestiones, sí que podemos decir que hay, desde luego, un desajuste en el mercado laboral. Vemos que hay muchos ninis, es decir, personas que no están ni en un trabajo ni están en un tipo de formación. Hay alrededor de 1 millón de jóvenes que son considerados como ninis. Y muchas pequeñas y medianas empresas tienen dificultades a la hora de contratar a los trabajadores que necesitan. Eso indica claramente que hay una inadecuación o desajuste entre el desarrollo de las competencias y la utilización de dichas competencias. ¿Por qué es así? ¿Qué medidas son necesarias para abordar dicha situación? Para contestar a estas preguntas, quizá tenemos que mirar en más detalle los logros del sistema de competencias en Corea del Sur. Vamos a hablar de la época antes del FMI. La época FMI es lo que nosotros los coreanos llamamos
un periodo de tiempo en el que el FMI impuso un programa de austeridad muy estricto para abordar la crisis de divisas que sufrieron varios países del sudeste asiático en los años 90, finales de los años 90. Antes de esa época, Corea alcanzó un nivel de crecimiento económico con un suministro amplio de mano de obra bien formada, debido en parte al aumento en la participación en el sistema educativo. Eso lo podemos ver en el gráfico. Vemos los números de alumnos en educación primaria, secundaria y terciaria en este gráfico y pueden ver que a veces sube por encima del 100%. Eso es porque los centros universitarios ofrecen formación terciaria por encima de su capacidad original. Esto ha aumentado el número de graduados y muchos de ellos han sido absorbidos, por así decirlo, por aquellas empresas del sector de fabricación orientadas hacia el mercado de la exportación. Podemos decir, por lo tanto, que en la época pre-FMI teníamos un ciclo virtuoso entre el desarrollo y la utilización de las competencias. Por lo tanto, teníamos muchos trabajadores capacitados, lo cual aumentó la competitividad de nuestras industrias y provocó más crecimiento y una mayor demanda para los trabajadores cualificados. Sin embargo, esto solo ha durado hasta justo antes de la crisis de las divisas de principios de los años 90. Y siempre se pensaba que el tamaño de la empresa era muy poco importante. Lo que le importaba a la empresa era aumentar su cuota de mercado, sea cual sea las consecuencias. Sin embargo, repentinamente la economía coreana se vio afectada por la crisis económica y debido a esa crisis financiera, incluso las empresas grandes de Corea del Sur cayeron en quiebra y eso provocó un nivel de paro muy alto durante un periodo de tiempo. Y después de la época del FMI pasamos a lo que se puede llamar el beneficio por encima de todo. Muchas de las empresas grandes de Corea en esta época FMI se dieron cuenta de la fragilidad de una estrategia simplemente de crecimiento y cambiaron de estrategia para centrarse más en únicamente la rentabilidad. Eso provocó un grave problema. Las empresas empezaron a segregar los trabajadores clave y los trabajadores periféricos y empezaban a utilizar una flexibilidad numérica tan extrema que empezaban a utilizar trabajadores temporales en masa y la subcontratación. Incluso estas empresas impusieron una reducción de coste en las empresas subcontratistas. Con esa reducción de precios, hubo una reducción en los beneficios de las pymes, o, por decirlo de otra manera, los que estaban sacando beneficios eran las empresas grandes y no las pymes. Y a la vez, no había unas instituciones sociales adecuadas que podrían controlar esa estrategia cortoplacista
y provocó una polarización económica en Corea del Sur entre las empresas grandes y las pymes y entre lo que llamamos los trabajadores clave y los trabajadores periféricos o a tiempo parcial. Y aquí lo podemos ver en este gráfico. Ven en este gráfico y la tabla que está por debajo que mientras el volumen de producción de las grandes empresas ha ido en aumento, el volumen de producción de las pymes se ha estancado. Además, el ratio en la cuota de beneficios de las grandes empresas se mantiene, pero en las pymes ha ido descendiendo. Un reflejo de esta polarización es un aumento en la diferencial salarial. Aquí ven en esta tabla que el nivel relativo de los salarios en las grandes empresas ha aumentado continuamente. De hecho, es casi el doble ahora de los niveles de salarios en las pequeñas empresas. Esa diferencial salarial es mucho mayor en Corea del Sur que en otros países. Si comparamos el nivel salarial relativo por tamaño de empresa en Corea del Sur, Japón y los Estados Unidos, vemos que la diferencial en otros países es mucho menor. Por ejemplo, los trabajadores que trabajan en las pymes en Corea del Sur reciben alrededor del 40% de compensación económica en comparación con los trabajadores de las grandes empresas, mientras en los Estados Unidos los trabajadores de las pymes reciben alrededor del 70% de la remuneración económica que los trabajadores en grandes empresas. Esta polarización o diferencial salarial es lo que está provocando este desajuste en el mercado laboral. Hay cada vez más jóvenes que son reacios a aceptar trabajos en las pymes. Como podemos ver en esas tablas, los niveles o la tasa de vacantes de técnicos, de puestos para técnicos y ingenieros, son mucho mayores en las pymes que en empresas más grandes. Y además, el tiempo que pasa un trabajador en una pyme es mucho menor que en una gran empresa. Permanecen menos tiempo en las pequeñas empresas. Y eso quiere decir que las pymes no tienen los trabajadores que necesitan para poder mantener su competitividad en una economía globalizada y, por lo tanto, la desajuste o inadecuación con el mercado laboral. Debido a esta polarización, muchos jóvenes se han convertido en lo que nosotros llamamos ninis, es decir, que ni buscan trabajo ni estudian, sino que permanecen fuera del mercado laboral esperando la oportunidad de encontrar un trabajo en una empresa grande en lugar de buscar un trabajo en una pyme. El porcentaje de ninis con educación terciaria es casi el doble que la media de la OCDE en Corea del Sur. Es decir, aquí nos vemos la media de ninis con educación terciaria es básicamente el 16% como media en los países de la OCDE. Perdona, 13%, no 16%, 13%, pero en Corea alcanza un 24%.
Y sin embargo, el número de ninis como media entre todos los jóvenes es muy parecido, pero en Corea es del 19%. Eso parece indicar que hay un exceso en la oferta de educación o formación terciaria en comparación con las necesidades del mercado laboral. Por lo tanto, la expansión de la educación terciaria está sesgado hacia la formación académica y tiene muy poca relación con las necesidades reales del sector industrial. Por lo tanto, ahora lo que tenemos es un ciclo vicioso en el mercado laboral. Es difícil para una pyme encontrar un trabajador correctamente capacitado. Y las pymes están exigiendo cada vez más jornadas largas de trabajo y compiten en base a coste en lugar de en base a valor. Y eso está provocando una competitividad reducida de las pymes y un diferencial salarial aún más grande. ¿Cómo podemos restaurar el ciclo virtuoso del sistema de competencias? Un ciclo que existía en el pasado. ¿Cómo lo podemos recuperar? Yo creo que deberíamos tomar dos medidas. En primer lugar, tenemos que cambiar el desarrollo de las competencias. Tenemos que mejorar la relevancia de la EFP. Y en segundo lugar, tenemos que cambiar la utilización de las competencias para aliviar la polarización en el mercado laboral. Podemos decir, para el primer punto, que podríamos quizá reformar la formación profesional secundaria, reformar también la formación terciaria. Y en cuanto al cambio en la utilización de las competencias, el gobierno coreano ha aplicado varias medidas que incluye el establecimiento de lo que se llama la Comisión Nacional de Partenariados con Empresas para promocionar la prosperidad básica de las pymes. Y el gobierno coreano está intentando mejorar las condiciones laborales o la atractividad de las pymes, ofreciendo subvenciones para compensar por este aumento en la diferencial salarial, para que las pymes sean más atractivas para los jóvenes. El gobierno coreano también está intentando aprobar nuevas normas para evitar la excesiva flexibilidad numérica y la subcontratación de trabajadores. Yo ahora voy a centrarme en los cambios en el desarrollo de competencias. Y lo primero que tengo que decir es que el gobierno coreano ha adoptado lo que ellos llaman la rehabilitación de la EFP a nivel secundario. 3 antiguos presidentes de Corea del Sur han salido de centros de EFP. Los 3 presidentes entre 1988 y 2008. En el pasado, la EFP no tenía mala imagen, pero debido a la polarización del mercado laboral, la imagen o el valor de la EFP se ha visto afectado y ha caído
en los últimos años. Para tratar de remediar esta situación, se ha establecido la EFP como una cuestión política prioritaria y ha aumentado la inversión en la EFP desde 15 millones de dólares estadounidenses en el 2010 a 53 en el 2009 y 60 millones en el 2012 y 13. Además, hemos empezado a crear unos centros de EFP altamente especializados. También se ha fortalecido la cooperación con la industria local, con un currículum basado exclusivamente en competencias. Una vez terminado este plan de rehabilitación de la EFP, habrá alrededor de 700 centros de EFP que serán reestructurados para crear 50 centros maestro, 350 especializados y el resto se convertirán en centros de educación secundaria generales. En este momento el gobierno coreano está satisfecho con la creación de estos nuevos centros de formación profesional maestro. Y en el 2014 un estudio mostró que el nivel de empleo de los graduados de esos centros de formación profesional maestros es del 90%. El segundo enfoque es la reforma de la enseñanza profesional terciaria. El año pasado el gobierno anunció una política para promocionar estos centros educativos junior, para aumentar el nivel de empleo de los graduados de esos centros para alcanzar el 80% para el año 2017. La idea es tener cursos muy especializados en estos centros junior de formación profesional. Además, 16 de estos centros van a convertirse en centros para el aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Los alumnos de estos centros junior encuentran trabajo en distintos lugares. Más del 95% de ellos, cuando gradúan, tienen menos de 25 años. La idea es que estos centros junior también atraen a adultos y que ofrecen formación profesional para adultos. Algo que esperamos que ayude a actualizar las competencias que tienen los trabajadores en activo y así aumentar la competitividad de nuestras empresas. El año pasado, el gobierno anunció su compromiso al desarrollo de estándares nacionales de competencia y han invertido 200 millones de dólares estadounidenses en este programa. En este momento no hay un estándar común para las competencias en Corea. El mercado laboral en Corea básicamente se organiza según las necesidades de las empresas, no según el sistema educativo. Eso tiene sus ventajas. Porque si una empresa le contrata, no va a contratarle para una tarea específica, sino por estar en esta empresa. Eso quiere decir que si cambia el entorno
empresarial, es fácil cambiar de puesto de trabajo y ir a hacer otro tipo de trabajo, algo que originalmente no habías hecho. Eso le da a la empresa una gran flexibilidad para responder ante los cambios en el mundo empresarial. Sin embargo, como no hay unos estándares comunes para todos y reconocidos por parte de todos, sigue existiendo estas diferenciales salariales en las distintas empresas, porque incluso si uno hace el mismo trabajo en una empresa que en otra, puede recibir un salario muy diferente dependiendo del rendimiento de la empresa, ya que no hay unos estándares aceptados que corresponde al nivel de formación recibido y el puesto ocupado. Así que la creación de este nuevo órgano va a ayudar a rectificar la polarización del mercado laboral en Corea. El gobierno ha anunciado que va a invertir mucho en desarrollar estos estándares de competencia nacionales. Y con una fuerte colaboración entre todos los ministerios del gobierno afectados. El desarrollo de este NCS y los packs de aprendizaje en base al NCS se supone que estarán terminados para finales de este año, de 2014. Y se habrá establecido un nuevo marco de competencias para el año 2017. Otro enfoque es la introducción de este programa dual, un programa en el que se trabaja y se estudia también, siguiendo de alguna manera el ejemplo de Alemania. Este programa de aprendizaje esperamos que reduce la dependencia de las cualificaciones. El número de empresas que reciben estos fondos o estos subsidios del gobierno suele ser está alrededor de los 300. Esto es algo muy importante, sobre todo dentro de Corea del Sur, porque la EFP, la formación de EFP, se organiza fuera del puesto de trabajo, pero cada vez más el gobierno está apostando por organizarlo también dentro del puesto de trabajo, es decir, contextualizar el aprendizaje. Aquí vemos otro ejemplo de este programa. Por último, y a modo de colofón, nosotros queremos incrementar la competitividad de la economía y de las empresas. Para ello, tenemos que fortalecer los lazos que hay entre formación y empresariado. Tenemos que también fortalecer el desarrollo de las competencias o los lazos que existen entre el desarrollo de competencias y el uso de las competencias. El tema es que Corea está por detrás en términos de competitividad. ¿Cómo podemos mejorar? Esto se puede mejorar, utilizar de forma efectiva los recursos humanos bien preparados que tienen los conocimientos y las destrezas necesarios. Necesitamos trabajar más con ellos y tenemos que garantizar que nuestra mano de obra trabaja de forma inteligente. ¿Cómo hacemos esto? Prestando una formación de mejor calidad en función de las necesidades de la empresa.
¿Cómo podemos maximizar la contribución de EFP, es decir, de formación profesional, a la competitividad? Primero tenemos que identificar las necesidades que requiere la industria de forma más específica, qué es lo que verdaderamente quiere, y luego tenemos que colmar la brecha entre EFP y la industria. Y tenemos que también motivar para que las empresas participen más a través de diferentes medidas que podemos poner en práctica y que aquí detallo. Este es el final de mi presentación. No sé si podéis hacer preguntas en este momento, pero no dudéis en contactarme si tenéis cualquier pregunta sobre lo que hacemos en Corea del Sur. Si necesitáis más información, con gusto os atenderé y me comunicaré con vosotros. Muchísimas gracias.